Bien, nosotros, bueno, ya me conocen a mí, Marcelo Romeo. Soy egresado de la Universidad Tecnológica hace demasiados años. La forma de comunicarme es a través de correo electrónico conmigo, por Skype o por Telegram a ese número. Ese no es mi teléfono celular habitual, sino que está dedicado solamente a la atención de alumnos, es decir, que en ese no lo estoy mirando permanentemente, pero un par de veces por día seguramente lo miro. Y abajo está los datos del ingeniero Basigalupo, exalumno de UTN, docente inicial de esta materia. Luego, por razones profesionales, nos abandonó un tiempo y desde el año pasado se reincorporó. El horario es de 18 a 22 horas, en el cual se va a desarrollar tanto la actividad teórica como la actividad práctica. Nos vamos a comunicar fundamentalmente a través del campus virtual, que esta es la dirección como para que la puedan encontrar fácil. Y también tenemos un grupo de Google en el cual, si uno quiere, lo que tiene el campus virtual es que es un poco molesto tener que enviar un mensaje porque hay que entrar al campus virtual, mientras que la otra alternativa es utilizar este grupo de Google, eh, en el cual uno directamente con esa dirección de correo electrónico nos llega a todos lo que ustedes quieran, y así lo vamos a utilizar también para facilitar y que quede registrado todas las directivas, todas las órdenes, todos los mails, todos los intercambios que hagamos. Y el sitio del grupo de Google es el que aparece en la parte inferior. Pero la parte académica la estamos organizando en el campus virtual, que va a aparecer temas y va a aparecer la presentación, el PowerPoint en formato PDF y el video como para que tengan separado por tema cada una de los contenidos de la materia. Bien, vamos entonces al campus virtual. Bien, en el campus virtual, están viendo ustedes en este momento eh, el, el campus virtual, mi visión del campus virtual. Hola. Sí, sí, Marce, se ve. Sí, se escucha. Ah, bueno. Y entonces, nosotros vamos a proveer algunos materiales de estudio obligatorio y otros de estudio optativo. Es decir, aquí estará bibliografía que vayamos incorporando. Y como material de estudio optativo, les recomiendo este. A ver, perdón. El Aleph. El Aleph es un libro que escribió Jorge Luis Borges, que de física y de matemática no sabía ni medio, pero que milagrosamente ahí describe algunos conceptos del cálculo infinitesimal con muy buena precisión, pero el objetivo de que lean este cuento es que eh, tomen como referencia una obra literaria conocida en la cual yo, por supuesto, como admirador de Borges, no le quitaría ni una palabra ni le colocaría una palabra. ¿Por qué? Una de las cosas que estamos detectando y en la cual vamos a empezar a trabajar ya este año, no solamente a nivel de cátedra, sino a nivel de la escuela, es mejorar la capacidad de redacción por parte de los alumnos. Estamos armando un grupo interdisciplinario buscando ese tema. Estamos usando el Aleph simplemente como referencia de un libro que para un ingeniero es agradable para leer,
probablemente para un abogado o para un licenciado en lengua española no le resulte tan entendible porque tiene términos específicos, pero que es una redacción coherente, corta, concisa. Nosotros estamos acostumbrados a improvisar mientras hablamos. Todos los cursos de neurolingüística dicen que primero uno tiene que armar la frase en la cabeza y después empezar a hablar. El Aleph es un ejemplo para mí muy claro de cómo se puede redactar en forma precisa y concisa. Es decir, cortito, no es necesario sipearlo el Aleph, porque tiene todo lo que se necesita para entenderlo. Somos, los ingenieros, en general, muy brutos. Dicho en forma respetuosa, pero espero que entiendan la idea. Leemos poco, nos concentramos mucho en ciertas cosas y después el ingeniero tiene que estar en contacto con técnicos y tiene que transferirle a esos técnicos un montón de información que necesita que esa información vaya de la mejor manera como para que ese técnico la entienda. Vamos a hacer a lo largo del curso presentaciones por parte de ustedes como para romper ese hielo, ese temor que tenemos a exponer en público. En ese sentido, la virtualidad ayuda por un lado y perjudica por el otro, porque a veces uno mirando la cara del interlocutor se da cuenta si lo entiende o no lo entiende. Aquí esto no pasa, pero también para aquellos que sean tímidos, la virtualidad ayuda a desinhibirse. Por otro lado, el programa de la materia, tiene como objetivo técnicas de diseño y de optimización de desarrollo de sistemas embebidos. Vamos a definir sistemas embebidos, vamos a mostrarle cuáles son los procedimientos profesionales para desarrollar sistemas embebidos, es decir, fraccionar, dividir en pedacitos el proyecto, utilizar herramientas que nos permitan a nosotros interactuar con el mundo exterior y a su vez entre los módulos que vayamos diseñando, y usar metodologías que son profesionales. Por ejemplo, vamos a arrancar hablando de máquinas de estado y sistemas secuenciales. Es muy frecuente, muy habitual, que tengamos que hacer el diseño de un sistema secuencial. ¿Cómo lo diseñamos? ¿A mano, a pedal? Probando a ver si funciona. Vamos a proponer en ese caso una metodología que sea estándar, que nos va a permitir a nosotros armar una máquina de estado, probarla y después recién generar el código. Y de esa manera vamos a tratar de utilizar herramientas profesionales. Somos conscientes de que esta es la última materia obligatoria que ustedes tienen de técnicas digitales y por lo tanto lo que no aprendan en esta materia no lo van a ver en la universidad. Y creo que somos todos conscientes que la mayoría de las salidas laborales que hoy tenemos es en la parte digital y en algunos temas muy novedosos como son, por ejemplo, Internet de las Cosas. Nosotros para una búsqueda de pasantes para una empresa importante, estuvimos contactando a los alumnos del año pasado y algunos de ellos me dijeron, y entré a trabajar en una empresa que trabaja en Internet de las Cosas hace 2 meses y estoy muy conforme. El mundo de los sistemas digitales es prevaleciente en la carrera. El mundo de Internet de las Cosas es un mundo potencialmente muy importante
Y nosotros lo que pretendemos a ustedes es darles a ustedes herramientas para que se desarrollen en ese campo. El primer capítulo es en el cual les vamos a dar herramientas para trabajar. En el capítulo 2, que engloba sistemas operativos en tiempo real, vamos a arrancar este año hablando de microcontroladores de 32 bits desde los principios básicos, teniendo en cuenta la diversidad de niveles con los cuales llegan. Vamos a hablar de la familia Cortex, de la arquitectura, vamos a aprender a utilizar el entorno de desarrollo, vamos a aprender a aplicar todo lo que veamos en la primera parte, que consta de, el primer capítulo consta de la parte de máquinas de estado, la parte de gerenciamiento de versiones, la parte de herramientas de depuración, integrarlas directamente en nuestro entorno de desarrollo. Vamos a hablar de sistemas operativos en tiempo real, que hemos anticipado que es un concepto, el concepto de tiempo real es un poco demasiado presuntuoso. Lo vamos a describir en detalle por qué. Hablar de cómo manejar las tareas que se deben implementar en tiempo real, es decir, tomar un proyecto grandote, dividirlo en tareas más chiquititas y que cada una de esas tareas luego se integren a través de un sistema operativo. Manejar esas distintas tareas, ver cómo se utilizan, cómo se interlazan, cómo se priorizan. Y el último capítulo es la parte de procesadores digitales de señales, en lo cual, en realidad, este era el objetivo inicial cuando se hizo el plan de estudios, dedicarnos a procesadores digitales de señales, pero bueno, la experiencia nos indicó que necesitábamos, para poder entrar a procesadores digitales de señales, ver toda una serie de conceptos previos, y en este programa lo estamos tratando de ver. Aquí está la bibliografía, y esta bibliografía en su mayoría es electrónica, bibliografía electrónica, de manera que ustedes la pueden descargar para utilizarla como referencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a volver enseguida a esta pantalla. Y volvemos entonces a nuestra presentación. Entonces, el campus virtual es, con esta dirección, va a ser nuestra herramienta preferencial de comunicación, para que ustedes tengan todo el material disponible en un solo lugar, y eventualmente utilizaremos el grupo de Google para comunicarnos sin tener directamente desde el correo electrónico, sin tener que utilizar entrar en el campus virtual. Hemos hablado del programa y de la bibliografía. La metodología que vamos a emplear este año es fundamentalmente práctica. La filosofía de la asignatura es orientarnos a la parte práctica, dedicar en lo posible 3/4 partes del tiempo de clase a la parte práctica, es decir que estamos diciendo que sobre 16 semanas le dedicaríamos 12 semanas a la parte práctica. Vamos a utilizar una forma de evaluación distinta a la tradicional, buscando adecuarnos a la realidad de la virtualidad. Vamos a recomendar tomar apuntes en clase. Por más que tengan los videos disponibles, utilicen el cuaderno de apuntes para tomar apuntes y marcar dudas, sobre todo en la parte práctica, como para luego hacer consultas. Las transparencias que utilizamos son una ayuda didáctica y no son herramientas de estudio precisamente. Entonces vamos a hablar de la metodología de evaluación. Bien, la metodología de evaluación
va a estar constituida por, al finalizar cada tema teórico, una evaluación pequeña, que lleve poco tiempo, pero aquellos puntos que permitan, primero, evaluar el conocimiento de ustedes y aparte llevarlos hacia la metodología de estudio permanente, así que no tengan que estudiar una vez cada 2 meses en forma desesperada, sino que puedan llegar a llevar la materia en forma coordinada. No estamos diciendo de un tema profundísimo, sino basándonos en lo que estamos viendo en la teoría, hacer un resumen, alguna pregunta que sea conceptual. Entonces tendríamos una serie de temas, por ejemplo, terminamos de hablar de máquinas de estado y sistemas secuenciales, habrá un parcialito que dure 20 minutos, media hora, y que permita ayornarnos un poco en los conocimientos y pasar al próximo tema. Estos parcialitos van a formar una nota de la parte teórica. Con respecto a la parte práctica, también ahora juntaremos un conjunto de temas, no solamente un tema solo como máquinas de estado y sistemas secuenciales, sino un conjunto de temas para formar una unidad de evaluación de la parte práctica. Por ejemplo, 3 módulos de evaluación de la parte práctica, que van a llevar un poco más de tiempo. Se les va a dar ciertas pautas previas, como para que ustedes ya lo tengan preparado para el momento de esa evaluación, y eso va a generar también una nota de la parte práctica. Y por último, tendremos un proyecto. Este proyecto es un proyecto integrador que se basa en el kit de desarrollo propuesto por la cátedra. Aquí no es obligatorio, pero por supuesto ustedes recuerden que cuando tengan problemas con una placa que no sea la que utilizamos nosotros, no necesariamente le vamos a poder dar ayuda o soporte, porque no conocemos todas las placas y todos los entornos de desarrollo. Entonces, es recomendable utilizar la placa propuesta por la cátedra o una similar. Vamos a necesitar utilizar un sistema operativo en tiempo real, hacer algún procesamiento digital de señales y que sea un proyecto que requiera entre 120 a 160 horas en total por parte del alumno. Entonces ustedes vendrán con alguna idea de proyecto, nosotros analizaremos si ese proyecto está dentro de estos estándares y no es lógico de que hagan la presentación de un proyecto que sea encender un LED con una computadora o por otro lado que quieran hacer una estación espacial. Entonces esos serían por el absurdo, serían los extremos. Nosotros trataremos de proponerles algunas alternativas y también mantener las cotas de dificultad de manera que no se metan en camisa de 11 varas, como decía mi mamá. Nosotros vamos a recomendar utilizar esta placa que aparece aquí, la núcleo F401RE. El distribuidor en el país es Elemón, que está en la plaza de Villa Urquiza. Y también les proveemos el teléfono si necesitan llamar y hablar por teléfono con la gente de Elemón. Si el promedio de parte teórica más parte práctica más proyecto es mayor o igual a 7, promocionan la materia, lo cual significa no rendir examen final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Me encantó. Una consulta. Me acordé de una cosa y no quiero que se me olvide. ¿Qué pasa si o no aprueban
un parcial teórico o parcial práctico, o bien sacaron una nota baja y la pueden recuperar hasta un cuarto de los parciales. Es decir, si se sacaron en un parcial 4 y se dieron cuenta de que se mandaron un macanón terrible, pero que el tema lo conocen, pueden después recuperar ese parcialito, ese parcial, y la nota que se toma es la última. Es decir, a ver, si sacaron en la primera opción 4 y luego en la segunda opción sacan 8, queda 8. Pero si en la primera opción sacaron 6 y en la segunda opción sacaron 2, queda 2. Es decir, la segunda versión borra la primera. ¿Fui claro? Sí. ¿La nota es promedio o tenemos que tener en todos los parcialitos 7? 7 más, dígase, ¿no? No, los parcialitos se aprueban con 4. No, no, está bien, pero uno para promocionar. Porque yo puedo Tiene conocer, que sacar, dígase, tiene que sacar 7 de promedio, Iván. perfecto. Eso lo pregunto, pues puedo sacar, por ejemplo, el primer parcialito un 4 y después saco varios 10 y Sí, promociono. sí, sí. Exacto. Eso es la pregunta. Pero tiene que estar todos los parcialitos aprobados. Es decir, con más de 4 o más de 4. Le hago una consulta. Adelante. Si el caso se da en que se aprueba una parte y la otra no, es decir, ya sea práctica y no teórica o teórica y no práctica, ¿se recupera todo o se recupera esa parte que se le fue mal? Se recupera la parte que fue mal. Ok, Me parece que cae, si anduvieron bien en la parte práctica y les quedaron 2 temas por recuperar en la parte teórica, no tiene sentido que le pidamos que recupere la parte práctica. Eso sería un castigo. le pregunto porque me pasó el año pasado que estuve al filo y parece que recibí el castigo, tuve que recuperar 2 cosas. Por eso quería asegurarme de que fuese Es que claro ese tema. el año pasado era la metodología distinta. Cada parcial era una unidad. Perfecto. Bueno, por eso Ahora repregunto para que quede claro. estamos cambiando la metodología de evaluación. Bueno, Estamos buscando lo que se llama hoy en día evaluación continua. Es la recomendación que nos dio la propia universidad. perfecto. Digamos, la metodología que usamos hasta el año pasado, más o menos, fue la misma con la que yo cursé hace 50 años la universidad y con la cual la cursó hace 10 años Juan. Estamos tratando de cambiar porque no se olviden ustedes que lo que nosotros estamos viendo aquí en clase, si ustedes quieren, lo buscan en Google. Tienen que saber buscarlo, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma en la cual podamos serle útiles. ¿Mm? Digamos que nuestro objetivo es migrar la forma de evaluación tratando de llevarla al siglo XXI. Nosotros tenemos un colega egresado de UTN que es un especialista en metodologías y ciencias de la educación. Y puso un ejemplo que lo quiero compartir con ustedes para que traten de entender qué es lo que estamos tratando de hacer y, por supuesto, estamos tratando de aprender cómo hacerlo. Puso el caso de alguien que se quedó dormido en 1921, hace 100 años, y se despertó hoy. Entonces se despierta y sale a la calle y ve que los vehículos son totalmente distintos. Hace 100 años estaba empezando la telefonía de una manera muy primitiva, con una manivela que servía de llamador. Eran unos artefactos de muy mala calidad. La telefonía obviamente
cambió por completo, no entiende qué es eso que lleva la gente en la mano y que va caminando con eso en la mano, va a la empresa, a la fábrica en la cual trabajaba y ve que es totalmente distinta, con lo cual nota un cambio profundo, pero va a la universidad y la encuentra prácticamente tal cual. Es decir, con un tipo que está frente a un pizarrón, hablándole a un grupo de alumnos en en una actitud pasiva. Evidentemente, la universidad se quedó y estamos intentando cambiar. Hay un montón de dudas, no es a nivel de la UNSAM, sino que es a nivel de todo el mundo, en el cual de cuál es el mejor camino para tratar de formar ingenieros. La universidad dejó de ser expositiva para ser participativa. Por eso también algunos temas los van a tener que plantear ustedes. Por eso ustedes van a tener que estudiar y nos van a tener que contar a nosotros qué es lo que entendieron y cuáles dudas le quedan. Entonces, buscamos una relación distinta. Si para colmo de males, durante mucho tiempo en las universidades, el pizarrón estaba en un pedestal, para poner bien de manifiesto que el profesor estaba en un nivel distinto a los alumnos. ¿Queda claro entonces esto? ¿Cuál es la idea? Sí. Estamos cambiando la metodología de evaluación. Creemos haber pensado en múltiples alternativas, pero probablemente surja algo que tengamos que tomar alguna decisión sobre el momento. ¿De acuerdo? Sí, Marcelo, entonces la nota de promoción es un 7. la nota de promoción es 7. Ah, perfecto, porque en las condiciones del campus dice 8. Por eso. Bueno, el tema 7 lo definimos esta tarde con el ingeniero Sinderman, Ah, perfecto, perfecto. porque es el valor que el año pasado fijó la universidad para promoción. Es decir, el 8 que estamos utilizando nosotros hasta ahora nos deja fuera Lo vamos a modificar el campus, pero ya le digo, fue definido hoy a las 3 de la tarde con el ingeniero Sinderman. Perfecto. Bueno, aquí van a tener... Sí, adelante. Justo se me cortó y estaba explicando lo de los parcialitos, pero no llegué a escuchar en qué momento se toman, si son, sé que son varios, pero por lo que dijo, pero no llegué a... Por ejemplo, tomemos el primer tema que vamos a ver nosotros, que es... Voy a prender la luz. El primer tema que es sistemas secuenciales y máquinas de estado. Terminamos ese tema, atendemos consultas en la clase siguiente, damos una semana más de plazo como para que lo profundicen, lo analicen y tomamos un parcialito a través del campus virtual. Un parcialito corto, significa media hora como máximo, máximo, máximo en algún tema que no pueda llegar a resolverse en menos tiempo. Juntamos después máquinas de estado, más sistemas de depuración, más gerenciadores de versiones, más la introducción al entorno de desarrollo sobre el micro y hacemos un parcial práctico. Cada una de esas otras partes tuvieron su parcialito teórico. Bárbaro. ¿Me van siguiendo? Y luego, con eso, con 4 en la parte teórica y 4 en la parte práctica, firman la materia. A partir de allí tienen un año de plazo, es decir, para julio del 2022 tienen que presentar el proyecto firmado, aprobado. ¿Qué pasa si tienen que
utilizar más tiempo. Por ejemplo, tienen que llegar hasta marzo del 2023 para presentar el proyecto. Bueno, en ese caso, la nota va a ser distinta. Y en ese sentido, una de las metodologías que queremos poner bien en claro es la rúbrica de la materia. Bueno, la rúbrica de la materia, ustedes probablemente no la alcancen a ver. A ver. Ahí la ven un poquito mejor. Sí, se ve chico igual. Bueno, ustedes lo tienen en el campus virtual, de manera que lo pueden llegar a ver más en detalle. Acá hacemos 4 niveles de, eh, de respuesta por parte del alumno. El experto, avanzado, aprendiz y novel. Por ejemplo, el experto significa que acá tenemos un conjunto de ítems que nosotros vamos a evaluar. Ese conjunto de ítems es cumplimiento de hitos y cronogramas. El experto cumplió sistemáticamente con los plazos sin necesidad de recordarlos, envió los resultados en tiempo. Con lo cual le corresponde el 100% del 10%. Si ustedes suman lo que dice aquí el peso, nos da 100%, aquí donde dice peso. Entonces, el que sacó 10, el experto, va a tener la totalidad del punto que corresponde a cumplimiento de hitos y cronogramas. Empleo de gerenciador de versiones y repositorios. Bueno, demostró conocer la metodología de empleo del sistema, mantuvo actualizado periódicamente el repositorio. Ese es el experto. Y después hay distintos niveles. Entonces, el avanzado significa que tendría 0,8 del 10%, es decir, tendría 0,8 de nota. Diseño y armado de circuito esquemático, empleo de un sistema operativo en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de estas partes tiene el producto de la columna por el peso. Y de esa manera, lo que buscamos es que al alumno que cumple, premiarlo. Al alumno novel, y hay que ayudarlo. Entonces, esto es una matriz que forma parte de para que quede bien en claro qué es lo que nosotros buscamos. De esta manera, aquel que presenta el proyecto en plazo, con la documentación que dice por aquí abajo, hasta la documentación, manuales técnicos de instalación y reparación óptimos, claros con buenas figuras y excelente redacción, muy claro listado de contenidos con hipervínculos al texto, índice de temas al final con buenas referencias, y ese alumno se merece la máxima nota. Pues aquel que cumple, aquel que presenta todo bien, merece la máxima nota para cada uno de los puntos. De esta manera, el alumno que presenta su proyecto dentro del año de plazo está en la condición cumplimiento de hitos y cronogramas. Entonces tendrá en este rubro 10, es decir, la máxima nota posible. Aquel que lo presente en marzo del 2023, en esas tendrá 8. De manera que estas son las reglas del juego, como para que desde el primer día veamos la conveniencia de tratar de llevarla adelante la materia y de seguirla de la mejor forma posible. Una consulta más. Claro. El proyecto este sobre el cual estamos hablando es, entre comillas, obligatorio, indistintamente si me saco un 10 o un 4. Saquémosle la comilla, es obligatorio. Ok, lo único que cambia es que si llego a la nota de promoción no doy final. Si no, tengo que dar final con proyecto y con los exámenes aprobados. Exactamente. Perfecto. La verdad, como a nosotros nos desagrada tomar final, sería bárbaro que puedan promocionar.
Lo digo en serio, ¿eh? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, volvamos entonces. Manuales que deben acompañar el proyecto. Entonces, los requerimientos del proyecto es, dijimos, utilizar el kit de desarrollo, utilizar un sistema operativo en tiempo real, hacer algún procesamiento digital de señales. Después voy a modificar el acceso porque me doy cuenta que están teniendo que pedir autorización. Lo voy a modificar para que cualquiera que tenga el link pueda acceder. Entonces, las características del proyecto y su complejidad lo vamos a fijar de común acuerdo. No vamos a aceptar ni un extremo ni el otro. Vamos a tratar de ir guiando en aquello que ya sea accesible. ¿Qué otra cosa? Bueno, la documentación que tienen que entregar. Es decir, los manuales que tienen que presentar. Vamos a necesitar que vayan haciendo informes periódicos del proyecto y a su vez la documentación que tengan que entregar sea un informe técnico en el cual esté todo el detalle de la teoría de funcionamiento, del material de funcionamiento, de la metodología, de la selección de componentes, listados de figuras, digamos como si fuera una memoria técnica. Después, el manual del usuario en el cual se explica claramente al usuario, al cliente que compra el producto, cómo se debe utilizar. Y luego el manual de reparación. Una guía a quién va a hacer el service de cosas que sean realmente técnicas, no fíjese si está enchufado o no está enchufado, porque eso es no ayuda para nada al encargado del service. Puede ayudarlo quizá al usuario, pero no al encargado del service. Tiene que ser una guía realmente técnica. Bueno, esta sería la presentación del anteproyecto. Grupos, como ustedes verán, máximo de 3 alumnos. En caso de que sean 3 alumnos, tienen que justificar claramente la necesidad de 3 alumnos, marcando los roles de cada uno de ellos. No vale, no sirve, no será aceptado aquel trabajo que sea para una sola persona, pero que pretenden dividirlo entre 3. Les asignaremos un número de grupo. Luego viene el título del proyecto con las fechas, la descripción y la especificación técnica. Y acá está dicho cantidad y tipo de entradas y salidas, tipo de sensores, interfaz de comunicación, interfaz de usuario, rangos de operación, recursos de hardware, funciones, etc. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, esto lo van a tener que entregar cuando presenten, que tiene que ser antes de finalizar el cuatrimestre, el proyecto. Recordemos que estamos en pandemia, lo cual significa que hay ciertas cosas que se van a ver restringidas porque no se puede llegar a acceder a la universidad o a la Comisión Nacional de Energía Atómica o al TANDAR o a CITEFA o lo que sea, CITEDEF o lo que sea. Es decir que no sirve un proyecto que no se pueda llegar a implementar.
¿Sirven simulaciones? Depende del tipo de simulación que sea. Es decir, esto lo tenemos que ir discutiendo a lo largo del cuatrimestre. Es decir, no tiene que ser el último día venir con algo a ver si pasa o no pasa, sino que vayamos conformándolo con Juan y conmigo para ver si el proyecto se puede llegar a implementar en forma razonable. Una consulta. Adelante. La cantidad de integrantes máximas es 3, 3. o si hubiese más cantidad hay que justificar el porqué. Tendría que ser algo realmente que justifique muy claramente, marcando la actividad de cada uno de los integrantes, que fueran más de 3. O sea, idealmente tendrían que ser 3. Sí, máximo 3. Puede ser que haya proyectos individuales, ¿eh? Es más, eh, es frecuente que haya gente que diga, que hemos tenido alumnos que digan, no me gusta trabajar con otros y presento yo un proyecto mío solo. Bien. Profesor, Sí, para el proyecto, ¿hay ideas generales o solamente depende de nosotros encontrar el proyecto que esté bien, que no sea exagerado como lo que hablaste hace unos minutos y corre completamente por cuenta nuestra o hay algún Leandro, lineamiento o algo que nos... ¿está hablando desde un tubo? Lo escucho con mucho eco. No sé si soy yo. Pero bueno, igual entendí. Nosotros, históricamente, enviamos a la universidad en forma directa a los investigadores, a los profesores, a los desarrolladores de la universidad, la oferta para que presenten proyectos. Normalmente les damos un tiempo de cabida como para que expongan sus proyectos y buscar adeptos para que lo desarrollen. Si ustedes traen un proyecto externo, porque por ejemplo puede darse el caso que en su empresa, en la empresa que trabajan, haya algún proyecto, es aceptable. Normalmente esa idea sería más válida para PPS, pero eventualmente puede darse el caso que haya algún proyecto de mayor envergadura que la empresa quiera que se haga parte en la universidad y parte en la empresa, y eso también es discutible y lo vamos a ver. Es recomendable que se busquen algún tutor dentro de la universidad, alguien que los vaya guiando. Ni Juan ni yo podemos ser tutores porque estamos del otro lado del mostrador, pero por supuesto que podemos recomendarle, de acuerdo con el tipo de proyecto, hablen con fulano de tal, que es de la universidad tal, o de la empresa tal, que les puede dar una mano e ir guiándolos. Eso nos ha dado muy buen resultado en proyecto final, pero siempre es bueno tener un interlocutor en el cual un confesor, un psicoanalista que los ayude a avanzar cuando se encuentran con un freno. Un tema puntual, sí, por supuesto que pueden contar con nosotros como para destrabarlos, pero no como guía de todo el proyecto. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces, a medida que vayan surgiendo, vamos a iniciar la actividad a las 6 con la presentación de algún proyecto por parte de algún investigador de un SAM, de un SAM o de la Comisión Nacional de Energía Atómica o de Tándar o de donde sea, como para buscar proveerles a ustedes algún proyecto que pueda serles de interés. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a hablar entonces ya del contenido de la primera clase, si les parece bien.
La primera clase busca vamos a hacer las cosas prolijas.